Siguiendo la idea de cerrar series antiguas, toca la tercera parte del desarrollo de portaaviones, el portaaviones de flota en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, como en los videos anteriores, aunque te perdonaré si no los has visto. Vale la pena señalar que vamos a seguir el desarrollo del portaaviones de flota en sus diversas formas. Así que los portaaviones de escolta necesitarán su propio video en algún momento, y como la mayoría de los portaaviones ligeros o portaaviones ligeros de flota fueron conversiones, la mayoría de ellos no se cubrirán aquí. Así que, para los propósitos de la serie, generalmente definimos un portaaviones de flota como uno que necesitó ser diseñado como portaaviones desde la quilla hacia arriba, ya que en esta parte de la serie estamos viendo la Segunda Guerra Mundial. Ya superamos la era de grandes conversiones, salvo cuando un país intenta tener su primer portaaviones. En ese caso, una conversión es aceptable. El portaaviones también debe ser capaz de alcanzar aproximadamente 30 nudos o más, a menos que haya una razón muy buena para ello. Y deben estar diseñados para transportar al menos 36 aeronaves, es decir, al menos 3 escuadrones. Así que de eso se deriva que algo como la clase HEO sea grande, pero las conversiones no serán cubiertas. Y de manera similar, Shenano es una conversión, Seydlitz es una conversión, y tampoco tienen el tamaño de un portaaviones de flota completo, pero echaremos un vistazo rápido al Graf Zeppelin y a los dos primeros intentos de Italia, aunque si Impero iba a ser convertido o no es un tema para otro video. Al igual que la serie Desarrollo de Destructores, esto aborda su historia y desarrollo, no su historial de combate. No hablaremos mucho del historial de combate de los barcos, salvo que se relacione directamente con algún aspecto de su diseño. Empezando por los alemanes, su planificación para un portaaviones data de mucho tiempo atrás. Desde principios de 1930 se deseaba tener un portaaviones. Cuando la Marina buscó liberarse de las restricciones del Tratado de Versalles. Sin embargo, debido a ese tratado, Alemania en realidad no había construido ningún portaaviones. Tampoco habían construido ninguno durante la Primera Guerra Mundial antes del tratado, en parte debido al confinamiento estratégico de la flota de alta mar y en parte, al menos en la Primera Guerra Mundial, a una gran dependencia de los zeppelines. Y dado que la aviación militar en su totalidad había sido prohibida por Versalles, construir un portaaviones habría sido un poco inútil en la década de 1920 de todos modos. Esto significó que cuando el almirante Reda finalmente logró que se aprobara un portaaviones como parte de su visión para un programa de flota futura a mediados de la década de 1930, la Kriegsmarine realmente solo podía basarse en ideas generales de lo que era un portaaviones, combinadas con las visitas de sus agregados navales a los portaaviones de otras naciones. El objetivo inicial era un barco diseñado para operar en el Mar del Norte y el Báltico, así que el primer boceto que se hizo fue para un barco de alrededor de 10.000 toneladas, operando entre 25 y 30 aviones. Con la expansión de los planes de guerra naval al Atlántico, centrados primero en la Marina Nacional, aumentaron las ambiciones para los portaaviones. Un portaaviones capaz de operar en el Atlántico tendría que ser más grande, no solo para que pudiera mantener la estabilidad en el mar, sino también para que pudiera tener suficiente combustible para alcanzar el rango adecuado. También estaría operando completamente fuera del alcance de los aviones basados en tierra. El concepto anterior había jugado con la idea de que el portaaviones sería apoyado por aviones de ataque de largo alcance basados en tierra, lo que le daría más un papel de escolta y defensa de la flota. Cargado principalmente con cazas, el nuevo barco también tendría que apoyar misiones de ataque pesado, así como los roles de reconocimiento y cobertura de cazas. Así que el nuevo diseño que se bosquejó aumentó el tonelaje a 15.000 toneladas, y pedía la construcción de 3 barcos para que al menos uno siempre estuviera operativo. Fue en este momento cuando se hizo la demanda de una batería secundaria grande. Estaría formada por cañones de hasta 150 milímetros, respetando las restricciones del Tratado Naval de Washington y el de Londres sobre portaaviones. Y la demanda se hizo principalmente bajo el principio de que la Kriegsmarine probablemente sería más pequeña que cualquier marina contra la que luchara, y por lo tanto, cada barco tenía que ser capaz de cumplir múltiples funciones. En este caso en particular, significaba que el portaaviones, que podría tener escoltas limitados o ninguno, podría necesitar defenderse por sí mismo. O, alternativamente, debería poder tener la capacidad de atacar barcos comerciales con los cañones.
si el clima u otras restricciones hacían imposible el uso de aviones en ese momento, o simplemente para rematar barcos que los aviones ya habían dejado fuera de combate. Los alemanes se aseguraron de que sus nuevos agregados navales obtuvieran la mayor información posible mediante charlas informales y visitas a barcos, mientras visitaban portaaviones de otras armadas. Fueron especialmente útiles los intercambios técnicos con la Armada Imperial Japonesa, que tras algunos obstáculos iniciales incluyeron información detallada y recorridos a bordo del portaaviones Akagi. Ahora, en esta etapa, los alemanes todavía intentaban apegarse al acuerdo naval anglo-alemán, y así estaban basando su tonelaje total de portaaviones en un porcentaje de lo que creían que era el tonelaje de portaaviones británico. Pero resultó que habían sobreestimado el desplazamiento de los distintos barcos británicos. Pensando que tenían 45.000 toneladas y 3 portaaviones de 15.000, se dieron cuenta que su porcentaje real era poco más de 38.000 toneladas, y por lo tanto estaba bastante claro que 3 portaaviones rápidos capaces de cruzar el Atlántico divididos entre ellos. Este tonelaje, que habría resultado en que cada portaaviones desplazara un poco más de 12.000 toneladas, era prácticamente imposible. En su lugar, cambiaron de planes otra vez, con un par de portaaviones que desplazaban poco más de 19.000 toneladas. Se aumentaron el blindaje, la velocidad y la potencia de fuego respecto al diseño de 15.000 toneladas para compensar. El grupo aéreo, gracias a tener un barco más grande, ahora sería de 45 a 50 aviones, y fue en esta etapa, en la continua búsqueda de más potencia de fuego, que los cañones pesados se movieron de su posición inicial en torretas sobre la cubierta de vuelo a casamatas en el casco. Las fuentes discrepan sobre si duplicar cañones en esta etapa fue por buscar mayor potencia de fuego, dado que, a diferencia de las torretas, las casamatas solo podían disparar en un costado. O, según otras fuentes, alguien se confundió tras recibir órdenes de duplicar las casamatas en relación con las torretas por el cambio de torretas dobles a casamatas individuales, y luego recibió instrucciones adicionales de aumentar la potencia de fuego. Entonces dijeron, está bien, dupliquemos el número y cantidad de cañones de las casamatas, lo que resultó en una batería secundaria muy pesada. Este diseño general iba a ser la base del Lützugträger R, o portaaviones A, el cual fue colocado en la grada que acababa de ser desocupada por el casco del acorazado Gneisenau. El mayor poder de fuego y protección redujo el grupo aéreo a unos 40, pero la velocidad seguía estimada en 35 nudos. El desplazamiento estándar aumentó ligeramente, y el proyectado a plena carga sería de unas 34.000 toneladas, pero varias carencias en cosas como materiales, mano de obra y elementos críticos como la maquinaria obstaculizarían el proceso de construcción, provocando retraso tras retraso tras retraso. Y así la eventual cancelación. El desmantelamiento de la poca cantidad de material reunido para el segundo portaaviones, Flugzeugtrag B, se dificultó porque los astilleros alemanes no estaban familiarizados con la construcción de portaaviones, lo que causó retrasos. A diferencia de los buques de guerra más regulares basados en cañones, también se dio prioridad a nivel estatal a otros barcos que podían completarse considerablemente más rápido. Además de los problemas reales de construcción naval, también había dificultades para reunir un grupo aéreo. El problema del grupo aéreo surgía porque Göring exigía que todo lo que pudiera volar fuera de la Luftwaffe, y también por la creación de una aeronave a medida. El bombardero torpedero FI-167 junto con la conversión de los cazas Bf-109 y los bombarderos en picada Ju-87 también sufrió retrasos, porque su desarrollo estaba algo ligado al estado proyectado de entrada en servicio del barco, el cual seguía retrasándose. Pero para el FI-167 eso significó trasladar al personal de ida y vuelta al proyecto, ya que los nuevos plazos se iban extendiendo progresivamente hacia el futuro, ya que, por supuesto, la corporación Fieseler tenía otros trabajos que podía estar haciendo a corto plazo. También había problemas en las fábricas de Messerschmitt y Junker, agravados por los retrasos. También se veía un avance en el subtipo de esos aviones que estaban construyendo para las fuerzas terrestres y de los cuales, teóricamente, derivarían la variante para operaciones marítimas. Por ejemplo,
Cuando llegaron las primeras órdenes para desarrollar el BF-109T, la versión para portaaviones, el BF-109B era la versión más reciente. Para cuando se detuvo finalmente el trabajo en el portaaviones, que para ese entonces ya se llamaba Graf Zeppelin, en 1940, el 109 ya había llegado a las variantes E3 y E4 y por lo tanto el programa de desarrollo había utilizado varios modelos progresivos diferentes del 109 para probar el equipo específico para portaaviones, y por supuesto cada uno de esos tendría niveles de rendimiento ligeramente diferentes. Otro problema era la creciente conciencia de que los BF-109 y JU-87 adaptados y completamente cargados solo realmente podrían despegar con asistencia de catapulta. Pero las reservas de aire para dichas catapultas en realidad no podrían lanzar ni la mitad de los aviones en el barco antes. Necesitaban un ciclo de recarga bastante largo, lo que puso un freno al desarrollo de estos aviones. Sin embargo, casi de inmediato después, el trabajo se detuvo. Se realizaron operaciones de portaaviones contra barcos en puertos como Tarento y Pearl Harbor, además de ataques a barcos en el mar. Como el ataque al Bismarck, lo que llevó a los alemanes a intentar reanudar el trabajo en el barco en 1942, pero eso también significaba desarrollar nuevos aviones, ya que los diseños anteriores ahora se consideraban obsoletos y en su mayoría habían sido enviados a luchar contra los rusos. Sin embargo, la batalla del Mar de Barents provocó que el trabajo en los buques de superficie se detuviera casi por completo a finales de año. Y en el caso del Graf Zeppelin esto nunca volvería a reiniciarse. En teoría fue hundida al final de la guerra, pero los soviéticos la rescataron porque no estaba en aguas muy profundas. Y al final resultó que fue utilizada como blanco por la Marina soviética un par de años después, en sus continuos esfuerzos por entender cómo hundir portaaviones, algo que, para el inicio de la Guerra Fría, les interesaba muchísimo. Ahora, los italianos. Al igual que la Kriegsmarine, desde los años 1920, los altos mandos de la Regia Marina debatían la utilidad de los portaaviones. Su principal rival naval en ese momento era Francia, y generalmente se pensaba que los recursos limitados de Italia probablemente se aprovecharían mejor en la construcción de buques de guerra tradicionales. Por la cercanía de Francia a las bases aéreas del noroeste de Italia, se creía que la Regia Aeronáutica podría llegar a cualquier lugar importante en caso de guerra, incluso en el mar. Y sus bombarderos existentes, así como los previstos, parecían tener un alcance adecuado. Aunque un buque nodriza de hidroaviones fue convertido a partir de un barco mercante, ambos, tanto para pruebas generales de aeronaves en el mar como para apoyar a las que estaban en cruceros y acorazados de la flota. Así, los planes italianos para portaaviones generalmente se pusieron en pausa durante la mayor parte del periodo de entreguerras, a favor de gastar los recursos en la modernización de los antiguos acorazados clase Cavour y Duilio y en la construcción de los nuevos Littorio. Pero para cuando Italia entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial, estaba bastante claro que Francia no iba a estar involucrada en dicho conflicto por mucho más tiempo. Esto significaba que la Regia Marina debía preocuparse por la Royal Navy, que contaba con portaaviones para defender su flota de los bombarderos de la Regia Aeronáutica, probablemente sin escolta. Pero la Royal Navy también tenía bases en Gibraltar y Alejandría, considerablemente más lejos de lo que podían alcanzar todos los aviones de la Regia Aeronáutica, excepto los más grandes y por lo tanto menos precisos. Esto provocó un renovado interés en los portaaviones para la Regia Marina, interés que creció cuando los británicos los usaron, pero uno de sus portaaviones atacó a la flota italiana en Tarento, dañando varios acorazados. Se planeaba convertir el transatlántico Roma en un portaaviones de apoyo, pero estos hechos llevaron a que se decidiera transformarlo completamente en un portaaviones de flota. Desafortunadamente, la relación entre la Regia Marina y la Regia Aeronáutica era tan conflictiva como la que existía entre la Kriegsmarine y la Luftwaffe. Y la Regia Aeronáutica insistió inicialmente en que no había ningún avión en su inventario adecuado para operaciones en portaaviones y, además, que no habría uno durante bastante tiempo. Pero luego ocurrió la batalla de Matapan y la Regia Marina la usó para señalar eso. Si hubieran tenido un portaaviones, habrían podido ahuyentar a los bombarderos torpederos británicos que causaron la pérdida de 3 cruceros pesados muy costosos.
y además les permitió señalar que la Regia Aeronáutica había tenido tanto éxito en proporcionar cobertura aérea para la flota como los restaurantes modernos de pizza rápida han tenido al establecerse en Italia. Esto hizo que Mussolini se diera la vuelta e informara a la Regia Aeronáutica que encontrarían algunos aviones para el portaaviones o si no. Y así el trabajo se reanudó. Por el poco tiempo para poner el barco en servicio, la Regia Marina tomó el diseño de conversión del Roma de 1936 e intentó hacer pocos ajustes. Habiendo aprovechado la pausa relativamente breve impuesta por la Regia Aeronáutica para refinar un poco el diseño, también enviaron rápido a sus oficiales al norte para ver lo que la Kriegsmarine hizo con el Graf Zeppelin y si podían aprender algo de eso. Mientras la Regia Aeronáutica comenzaba un curso intensivo sobre aviones con alas plegables, sugirieron algo provisional. El RE-2000 quizá era un avión sustituto adecuado, ya que ya existía una versión naval lanzada por catapulta en uso en los buques de guerra italianos de superficie. Aunque se planearon grupos aéreos, el RE-2000 fue descartado rápidamente, pues el RE-2001 pronto se consideró adecuado para operaciones con alas fijas y potencialmente para una variante con alas plegables en el futuro. Y era, como sugiere el título, un caza ligeramente más avanzado. También tenía la ventaja de poder ser utilizado como bombardero torpedero con relativamente pocas modificaciones. Si se usaba un pequeño parque en la cubierta y se colgaban algunos aviones más del techo del hangar, se podría transportar un total de 51 RE-2001 y quizás más si la versión con alas plegables estuviera disponible, y por lo tanto los aviones ocuparían menos espacio en la cubierta. Sin embargo, como ya había un acorazado llamado Roma a punto de entrar en servicio, el transatlántico Roma fue renombrado como Aquila o Águila. El barco necesitaría maquinaria completamente nueva, ya que en su configuración de transatlántico solo era capaz de alcanzar 20 nudos y la Regia Marina quería llegar hasta 30, así que simplemente tomaron la maquinaria de 2 cruceros ligeros clase Capitani Romani cancelados para ese propósito. El casco debía ensancharse para mejorar la estabilidad y añadir defensas contra torpedos debido al peso extra en la parte superior. Se instalaron más de 3 pulgadas de blindaje en pañoles de municiones y tanques de combustible, y el armamento defensivo consistiría en 8 cañones individuales de 6 pulgadas, aunque esto más tarde se cambiaría por 8 cañones de 5.3 pulgadas montados en pares en sponsons del casco. Combinación de cañones antiaéreos de 88 o 90 milímetros y cañones de 37 milímetros, al menos con las propuestas iniciales. Pero a mitad de la conversión, este plan fue reemplazado por otro, que pedía 12 cañones individuales de 65 milímetros montados en sponsons. Y luego nada menos que 132 cañones automáticos Breda de 20 milímetros montados prácticamente en cualquier lugar donde se pudiera encontrar espacio, en una serie de montajes sextuples bastante interesantes. La isla se expandió continuamente a medida que se hacían varias revisiones menores de diseño, y en su forma final incluía una gran cantidad de cañones antiaéreos ligeros, así como un primer conjunto de radares italianos. Pero luego las cosas empezaron a estancarse, ya que, independientemente del hecho de que el trabajo en el Aquila ya se estaba desacelerando por la falta de mano de obra calificada, se inició otra conversión, el Spaviero. Esto implicó que la pequeña fuerza laboral se dividiera entre ambos barcos, retrasando la fecha estimada de finalización del Aquila de octubre de 1942 a julio de 1943. Luego, en noviembre de 1942, sufrió algunos daños por bombardeos y tuvo que ser trasladada a lo que se suponía era un puerto más seguro. Al mismo tiempo, la Operación Antorcha obligó a redirigir los recursos de la Regia Marina de un papel ofensivo a una propuesta algo más defensiva. Y así, para junio de 1943, solo algunos de los sistemas del barco habían sido probados, y las pruebas en el mar se pospusieron nuevamente ahora para septiembre. A finales de junio, casi todo el trabajo se detuvo para redirigir la mano de obra a construir submarinos y escoltas para combates cercanos. Para agosto, aunque casco y maquinaria casi estaban listos, el equipo de vuelo y baterías antiaéreas seguían sin estar disponibles y pocos aviones se habían adaptado para usarlos.
El armisticio italiano en septiembre de 1943 puso fin a todo trabajo marginal restante. El barco fue saqueado por los alemanes para obtener equipo útil. Después de eso, resultó ser algo así como una anomalía, ya que fue atacada por buzos italianos, bombarderos aliados y tropas alemanas, todos en diferentes intentos de hundirla por una u otra razón. Pero todos estos intentos fracasaron y fue recapturada en 1945, con poco más que mostrar por los últimos 2 años de relativo abandono que una ligera escora a estribor debido a pequeñas filtraciones. Y por supuesto, el saqueo que los alemanes habían hecho también. La trasladaron a una zona tranquila del puerto de Génova por un tiempo. El nuevo gobierno italiano trató de decidir si debían continuar con su conversión, pero finalmente decidieron desguazarla a principios de los años 50. El otro intento serio de portaaviones italiano ya mencionado brevemente es el Spaviero. En realidad, al principio era casi una hermana del transatlántico Roma, y el trabajo en ella comenzaría solo unos meses después del trabajo en el Aquila. Al principio se propuso que se llamara Falco, pero eso se cambió rápidamente a Spaviero antes de que terminara el año. Su conversión estaba pensada, debido al inicio más tardío, para ser mucho más austera y, teóricamente, por lo tanto, debería haberse completado incluso más rápido que el Aquila. Originalmente llamada Augustus, su popa quedó casi intacta, por lo que la cubierta de vuelo, a diferencia del Aquila, no habría sido de longitud completa. La planta de energía diésel, que la limitaba a 20 nudos, se conservó y canalizó hacia ambos lados del barco. Con un solo hangar, su grupo aéreo sería de unas 3 docenas, comparado con el doble hangar del Aquila. Pero aparte de recortar la superestructura del transatlántico, prácticamente no se había hecho nada más antes. Italia se retiró de la guerra y ella también cayó en manos alemanas, a diferencia del Aquila. Fue hundida en un intento de bloquear el acceso al puerto de Génova a finales de 1944 por los alemanes, pero ese intento no fue particularmente exitoso. Afortunadamente para todos los involucrados, eso nos lleva a los japoneses. Y aquí vamos a ver los 2 tipos de portaaviones de flota completos que realmente lograron construir y una serie de diseño general. No lograron terminarlo del todo. Primero tenemos a Taiho. Japón inicialmente quería una versión modificada de la clase Shikaku, que era su nuevo estándar de oro para portaaviones. Pero su doctrina y diseño cambiaron rápido, a finales de los años 1930 y principios de 1940. En parte esto fue resultado de una serie de juegos de guerra japoneses, al igual que las armadas estadounidense y británica. Los japoneses concluyeron que había una probabilidad relativamente alta de que un ataque que encontrara un portaaviones pudiera golpearlo y, en el mejor de los casos, dejarlo fuera de servicio, y en el peor, hundirlo. Pero, al igual que la Marina Real, concluyeron que la mejor manera de enfrentar este ataque inevitable sería blindarse contra él, en lugar de dispersar la flota, que era el enfoque estadounidense. A diferencia de los británicos, los japoneses también dejaron de aparentar que cumplían los tratados. A diferencia de la clase Ilustre, que sacrificó el grupo aéreo por mayor protección, los japoneses decidieron construir un barco muy protegido que también pudiera llevar su propio grupo de ataque. Solo deberían construir un barco grande. A medida que las últimas generaciones de aviones embarcados japoneses entraban en servicio, los japoneses empezaron a darse cuenta de eso. En realidad, tenían una ventaja significativa de alcance sobre las cifras declaradas públicamente para las flotas estadounidenses y británicas. También planteó la posibilidad de un cambio doctrinal para las futuras operaciones de portaaviones japoneses, donde una fuerza de portaaviones fuertemente protegidos podría formar un grupo avanzado que podría localizar, fijar y luego atacar inicialmente a los portaaviones enemigos. Esto, por supuesto, provocaría una respuesta, pero esta fuerza de portaaviones blindados podría defenderse de los contraataques entrantes tanto con su patrulla aérea de combate. Y luego, si hubiera algún ataque, si las aeronaves sobrevivieran a eso y al fuego antiaéreo, podrían resistir los pocos impactos de bombas que lograran pasar esas medidas. Esto permitiría que la otra mitad de la flota de portaaviones de Japón, que obviamente tenía algo menos de protección, se mantuviera más atrás, fuera del alcance de los ataques enemigos, pero dentro del alcance de sus propios aviones. Y luego, usando la información del grupo avanzado, podrían reunir una fuerza de ataque abrumadora,
que podría ser lanzada sin ningún impedimento y que, en teoría, llegaría sobre la flota enemiga justo cuando estuviera recuperando sus propios aviones después de los ataques a los portaaviones japoneses blindados de primera línea. Esto aseguraría la máxima destrucción de la flota enemiga. Estos cambios radicales de requisitos hicieron que tomara 4 años. Entre la presentación inicial de los planos de Taiho y la colocación de su quilla en 1941, con lecciones añadidas al último minuto tras observaciones sobre la guerra de portaaviones en la primera parte del teatro europeo, con poco menos de 30.000 toneladas de desplazamiento estándar, era un barco grande y contaba con un hangar cerrado, pero no uno con lados blindados como era la práctica británica. Solo tenía una cubierta de vuelo blindada. Debido al diseño improvisado, se optó por no repetirla, sino crear varios sucesores con diseño modificado, algo más largos, pesados y con armas antiaéreas adicionales en la fase inicial de boceto. Ella tenía 2 cubiertas de hangares. Sin embargo, debido a los rápidos cambios en el diseño, al estar totalmente cargada, la cubierta de hangares inferior quedaba apenas sobre la línea de flotación. Y ese sería un aspecto crítico de su pérdida poco después de su puesta en servicio. También fue diseñada para transportar y operar los aviones navales japoneses más modernos, los cuales, por supuesto, eran en términos generales más grandes y pesados que los modelos anteriores, así que necesitaba elevadores más grandes y potentes. Una necesidad que aumentó aún más debido a que la mayoría de estos aviones no contaban con alas totalmente plegables. Aunque se suponía que debía llevar un par de catapultas para permitir el lanzamiento temprano de los aviones de ataque más cargados, los sistemas en cuestión en realidad no estuvieron completamente listos a tiempo. Así que entró en servicio teniendo que lanzar primero a los cazas y luego a los aviones de ataque conforme se liberaba más espacio en la cubierta de vuelo. Aunque también experimentaron con despegues asistidos por cohetes, aunque eso tuvo, resultados mixtos. Desafortunadamente, otra de las concesiones hechas en las constantes revisiones de diseño fue la ubicación de los tanques de gasolina de aviación justo debajo de los pozos de los elevadores. Y como obviamente la posición inferior del elevador tenía que estar alineada con la cubierta del hangar inferior, eso significaba que el pozo donde se encontraba el elevador quedaba por debajo de la línea de flotación. Y así cuando fue alcanzada, la combinación de los tanques de gasolina de aviación justo debajo, junto con ese pozo del elevador bajo y la baja altura del hangar, significaba que la gasolina de los tanques rotos subía y se acumulaba en dicho pozo del elevador delantero, lo que luego dispersaba alegremente vapores de gasolina por todas las cubiertas del hangar, incluso mientras la tripulación intentaba hacer todo lo posible para deshacerse de los vapores. Y luego, una mala decisión con el sistema de ventilación fue todo lo que se necesitó para convertir a Taiho en una bomba de combustible y aire de proporciones monstruosas. Una chispa inevitable lo encendió todo, marcando el final del barco, y también dejando a los japoneses con el problema de tener avanzados aviones de ataque, pero sin portaaviones cuyos elevadores pudieran manejarlos. El otro programa japonés de portaaviones de flota, que al menos tuvo algunos barcos construidos durante la Segunda Guerra Mundial, fue el de los Unryus. Ahora bien, estos no eran, como a veces se afirma, diseños de emergencia de guerra hechos apresuradamente después de la batalla de Midway. El diseño inició antes de los ataques a Pearl Harbor. Pero es justo decir que el diseño estuvo influenciado por saber que la guerra probablemente no estaba muy lejos. Y así, la Armada japonesa tendría que optar por un mayor número de portaaviones que fueran rápidos de construir y, en teoría, rápidos de reemplazar, en lugar de su estándar de oro Shikaku o una derivación de este, que es lo que idealmente les hubiera gustado. El programa se originó con el segundo y tercer Acta Vinson en Estados Unidos. Primero solicitó un aumento del 20% en la fuerza de la Marina de los Estados Unidos y después la ley de la Marina de 2 océanos. Por supuesto, los japoneses sintieron que debían responder, pues sabían que tenían que construir barcos rápido. Como se mencionó, decidieron alejarse del estándar de oro Shikaku y en su lugar decidieron desarrollar un portaaviones basado en la clase Hiryu, que era algo más pequeña. Pero había una razón por la que la Marina japonesa había avanzado más allá de la clase Hiryu. Primero, resultaron más complicados y difíciles de construir de lo previsto, y con la llegada de nuevos aviones de ataque grandes y pesados eran relativamente pequeños. Además del trabajo en la futura clase Unryu,
se comenzó un diseño completamente nuevo desde cero, considerando a los Unryu solo como una medida provisional. La idea de que la clase fue improvisada después de Midway proviene en parte gracias a la batalla de Midway. Los planes japoneses, Círculo 5 y luego los revisados Círculo 5, que eran sus programas de expansión naval, fueron lanzados al caos por dicha batalla, con una serie de cambios realizados que vieron la solicitud inicial, la cual habría sido para construir portaaviones derivados del Taiho, siendo gradualmente reemplazados por más Unryus y cada vez menos de los Kai Taiho, hasta que prácticamente solo quedaron los Unryus. Pero esto fue un cambio en la prioridad de construcción, no el desarrollo de un nuevo diseño. En ese momento, el programa final que salió dejó a la industria japonesa con el objetivo de producir otros 14 portaaviones, reflejando la estandarización y una práctica más avanzada. A medida que llegaba más información, los Unryus tendrían sus islas en el lado de estribor. Solo las clases japonesas anteriores tenían barcos emparejados, uno con la isla a babor y otro a estribor. Al menos al inicio de la construcción. Obviamente se excluyen clases de un solo barco como Taiho. Esto significaba, por ejemplo, que no habría estructuras de soporte abandonadas, ocupando peso innecesario, como sucedió con Hiryu y Soryu. Para maximizar el espacio en la cubierta, se pidió que la isla del puente fuera lo más pequeña posible, con el único requisito de tener un puente básico, instalaciones de dirección de aeronaves, un radar tipo 21 y telémetros para los cañones antiaéreos. Si podían colocar cañones antiaéreos ligeros en algunas de las alas, estaba bien, pero no era particularmente necesario. Además, se solicitó instalar blindaje antibalas y contraesquirlas para proteger a todos si el puente era ametrallado. La chimenea estaba canalizada directamente hacia abajo y lejos de la cubierta de vuelo, aunque en aras de la compacidad, parte de este conducto se incorporó en la parte trasera de la isla. Con la llegada de aeronaves más nuevas y grandes, se redujeron los elevadores de aviones de 3 a 2. Los dos restantes se hicieron más grandes y resistentes para levantar aviones más pesados y subirlos a la cubierta más rápido. De este modo, se compensó parcialmente la pérdida de flujo al quitar el tercer elevador, en un cambio respecto a la doctrina japonesa anterior, que consistía en armar los aviones en el hangar y luego subirlos a la cubierta de vuelo. Los elevadores de municiones también se extendieron hasta la cubierta de vuelo, así que aunque podías armar los aviones en el hangar, también podías subirlos sin carga a la cubierta de vuelo y armarlos ahí, lo que nuevamente aceleraría las operaciones. A partir de este diseño central, habría una serie de modificaciones continuas, tanto mientras los barcos estaban teniendo su diseño finalizado como mientras estaban en construcción, lo cual se basaba en la retroalimentación de la experiencia en tiempos de guerra. Esto incluiría cosas como una mejor ventilación a raíz de la pérdida del Taiho, la instalación de sistemas de supresión de incendios a base de espuma y una reducción significativa de los materiales inflamables presentes a bordo. Las defensas contra torpedos generalmente se incrementaron y el blindaje generalmente se redujo. Resultó que ningún portaaviones japonés se perdió por fuego de artillería de superficie, pero varios de ellos se perdieron o estuvieron en grave peligro debido a torpedos lanzados desde el aire o desde submarinos. Pero estos constantes cambios de diseño, así como la escasez durante la guerra, hicieron que las especificaciones exactas de cada portaaviones de la clase Unryu fueran a menudo ligeramente diferentes del barco que los precedía y del que los sucedería. En la construcción, por ejemplo, querían usar plantas de energía de vapor de alta presión, como las que se encontraban en las clases Shikaku y Taiho, pero tuvieron que conformarse con usar una planta de energía más simple y un poco menos potente que se encontraba en los Hiryu, Soryu y Magami. Esa planta de energía de 152.000 caballos de fuerza en el eje se suponía que daría a los barcos una velocidad máxima de 34 nudos, pero resultó difícil siquiera alcanzar eso en un entorno de guerra. Y así, entre otros barcos, el Amaji y el Kasagi serían equipados con un conjunto de maquinaria algo más pesado, que estaba disponible de la entonces en construcción clase Ibuki. Los cruceros pesados Katsuragi y Aso se vieron obligados a tomar plantas de energía de destructores que estaban en construcción. Y para el Ikoma en adelante, que estaba aproximadamente a la mitad de la producción, simplemente decidieron usar de nuevo la maquinaria estilo Ibuki.
pero con una presión más baja, lo que permitía reducir el uso de materiales estratégicos y un diseño más sencillo, lo que probablemente los habría obligado a tener dos chimeneas separadas en lugar de una sola muy agrupada. Para cuando llegaron a Likoma, con un Ryu, Amagi, Katsuragi, Kasagi y Aso habiéndolo precedido, decidieron que se habían hecho tantos cambios. En comparación con el Unryu inicial, a partir de Likoma en adelante en realidad se les consideraba una subclase, llamada de varias maneras en inglés como subclase Ikoma, pero en japonés normalmente se les llamaba Kai Unryu o Unryu avanzado o mejorado o Kai Kai Hiryu, que significa Hiryu mejorado, reflejando que, aunque se habían hecho muchos cambios, en el fondo seguían siendo fundamentalmente lo mismo. Un diseño tipo Hiryu, además de tener una disposición similar de cañones antiaéreos de 5 pulgadas y de 25 mm como los Hiryu, también se suponía que tendrían instalados varios lanzacohetes antiaéreos de 47 pulgadas. Estos cohetes usaban una espoleta de tiempo variable, con la idea de que al llegar a su punto de detonación, dispersarían cargas incendiarias y de metralla, de manera similar a los proyectiles antiaéreos tipo 3 usados en los acorazados japoneses, y estos venían en lanzadores de caja de 28 celdas. Conforme avanzaba la guerra, se vio que esos barcos no estarían listos a tiempo, así que los cancelaron. Y varios barcos que estaban en construcción también fueron cancelados porque no se terminarían a tiempo, o se abandonó el trabajo a la mitad debido a la escasez. Solo 3 Unryus se completaron: Katsuragi, Amagi y Unryu. Con Kasagi casi terminada, Katsuragi sería utilizada como transporte de repatriación después de la guerra. Antes de ser desguazada, Amagi fue hundida por ataques aéreos mientras estaba en el puerto. Luego fue reflotada y desguazada, y Unryu logró ser hundida por los estadounidenses. Redfish, ya que resultó que transportar grandes cantidades de misiles kamikaze Oka o Flor de Cerezo y ser incendiada por un par de impactos de torpedos estadounidenses no era una combinación particularmente buena, y como era de esperarse, explotó de manera bastante espectacular. Y eso nos deja brevemente para cubrir los tipos G-14 y G-15. El G-14 puede describirse de manera simple como un Super Taiho, o más precisamente un Kai Taiho mejorado, porque eso es lo que significa Kai Taiho. Esencialmente era un Taiho, pero se suponía que podía soportar tantos aviones como un Chicago. Esto significaba ampliar el diseño a 45-50 mil toneladas, lo que lo pondría a la par, al menos en tamaño, con los portaaviones de las clases Midway y Malta, que fueron diseñados considerablemente después y que cubriremos más adelante. La naturaleza relativamente incompleta de esta clase en particular se puede ver en el hecho. Ni siquiera se sabe con certeza si habría tenido una isla. Algunos diseños pedían una, otros proponían que fuera al ras con una isla retráctil, en caso de no haber operaciones aéreas. El G-15 es la otra versión del Kai Taiho o Taiho mejorado y era un barco algo menos ambicioso que el G-14, que supongo, hasta cierto punto, debido a su tamaño, podría considerarse un Super Taiho. Los G-15 eran el diseño de tipo Taiho, ligeramente modificado y mejorado que mencionamos antes, con unas 30.500 toneladas estándar, que era solo unas 1.000 toneladas más que Taiho. La mayor parte del peso en realidad se destinó a mejorar la protección y el armamento y a hacer el barco un poco más grande. Pero en general, el grupo aéreo en realidad no cambió tanto, ya que las aeronaves nuevas y más grandes resultaron ser incluso más grandes de lo que pensaban que serían. Cuando se diseñó el Taiho, una de las cosas que realmente le gustó a la marina japonesa fue que el casco ligeramente ampliado podía albergar los 16 cañones antiaéreos de doble propósito que llevaban los Shikaku, lo cual era un punto delicado, ya que la clase Taiho tenía menos, solo 12, lo que consideraban menos que ideal. Al igual que con los Sunryu, habría montacargas de municiones hasta la cubierta de vuelo y un conjunto básico de radares. La batalla de Midway prácticamente acabó con estos barcos, ya que tomarían más tiempo en construirse que los Unryu, así que se decidió cambiar el enfoque hacia ellos. Los japoneses evaluaron portaaviones pequeños y económicos al final de la guerra, similares a la clase Independence de Estados Unidos, pero antes se avanzó poco en ese tipo de proyectos. Era evidente que cualquier barco grande iniciado no se terminaría antes de que acabara la guerra. La construcción de portaaviones de la flota estadounidense, al igual que la construcción de sus destructores, se limitó a relativamente pocas clases.
En este caso, esencialmente una sola clase cuando se trata de servicio completo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no les impidió construir tantos que podrías pensar que habían construido varias clases. Esta es, por supuesto, la clase Essex, la principal protagonista del espectáculo de guerra de portaaviones. Hornet había sido ordenado como una medida provisional. La Marina de Estados Unidos ya conocía las limitaciones de la clase Yorktown. Estaban ansiosos por trabajar en algo que no estuviera limitado por las restricciones de los tratados navales de Washington y Londres. Pero al mismo tiempo, cuando comenzó el trabajo en el diseño de la clase Essex, sabían que se avecinaban tiempos de guerra, incluso para Estados Unidos, así que el Essex no sería un proyecto completamente nuevo. El diseño combinaba algunas ideas nuevas con conceptos probados de los Yorktown, así como otros diseños basados en bocetos que se habían hecho para portaaviones más grandes durante el periodo de tratados, cuando se había considerado tener menos barcos más grandes en lugar de más barcos pequeños. Y esto resultaría en un barco muy capaz en general, pero que aún tenía algunos elementos heredados que potencialmente podrían considerarse debilidades. La planificación inicial del portaaviones, 9 futuro United States Ship Essex, debía ajustarse al Tratado Naval de Londres y ser solo un poco más grande que el Yorktown Enterprise y Hornet. Pero en poco tiempo, una serie de actos del Congreso agregó 10 portaaviones en lugar de solo uno a la lista de construcción. Antes de los ataques a Pearl Harbor agregarían 2 más poco, después de dichos ataques. Y en total, la clase Essex sería autorizada para un total de 32 barcos, de los cuales 24 serían realmente completados. Con el colapso final del sistema de tratados volviéndose evidente, el diseño para el portaaviones 9 ahora se centraba básicamente en una sola medida simple, el grupo estándar de aviones para el que se habían diseñado los Yorktown. Alrededor de 90 aviones se habían reducido entre el diseño, la concepción y la entrada en servicio de los barcos porque se habían incorporado aviones más nuevos, grandes y pesados. El diseño del Essex se suponía que debía mantener al menos este grupo ideal de 90 aviones, si no es que más, pero debía ser diseñado con una gran cantidad de espacio adicional, de tal manera que los 90 a 100 aviones pudieran ser soportados con los aviones de la generación actual y los proyectados de la siguiente generación, e incluso posiblemente los de la generación posterior. Claramente no había manera de lograr esto con las 20.000 toneladas originalmente asignadas, así que todo el diseño comenzó a crecer bastante rápido. Aunque al mismo tiempo, debido a que se necesitaban en grandes cantidades, se tomaron algunas medidas para ahorrar espacio, incluso mientras el desplazamiento aumentaba. Por ejemplo, en los Yorktown tenías cañones de 5 pulgadas en las galerías de babor y estribor. Estos invadían la cubierta de vuelo. Mientras que no había mucho que hacer con los cañones del lado de babor, los cañones del lado de estribor se movieron a montajes dobles en cada extremo de la isla. Ahora esto sí ocupó espacio en la cubierta en esas áreas y como resultado la isla se redujo ligeramente de tamaño. Como se rellenaron los recortes de la galería de estribor, el impacto en el espacio de la cubierta fue favorable. La reducción en el tamaño de la isla significó que cosas como la sala de reuniones de los pilotos y las salas de preparación tuvieron que trasladarse a un espacio de galería sobresaliente debajo de la cubierta de vuelo, con vista a la cubierta del hangar. Y al final, las instalaciones reubicadas ocuparon tanto espacio que la capacidad de almacenar aviones, o al menos repuestos para aviones en el techo del hangar, como se había hecho en portaaviones estadounidenses anteriores, se redujo un poco. Sin embargo, en las partes inferiores del barco, el espacio para los depósitos de municiones y el almacenamiento de gasolina para aviación se incrementó significativamente. Comenzando con una especificación de 200.000 galones y terminando con una capacidad de entre 230.000 y 240.000 galones en un Essex estándar, para cuando se finalizó el diseño. Se incluyeron 3 elevadores para las aeronaves, 2 en la línea central y 1 en el borde de la cubierta de babor, lo que mejoró la velocidad con la que las aeronaves podían ser subidas para operaciones o bajadas y almacenadas después. Todo esto elevó el desplazamiento a poco más de 27.000 toneladas estándar, para cuando realmente se realizó el pedido del portaaviones, 9.
Algunas propuestas, como la transmisión turboeléctrica, no sobrevivieron a la discusión interna y fueron rechazadas, debido a que ocuparía peso y espacio adicionales, lo que reduciría el volumen disponible para aviación, gasolina y municiones, y un doble hangar como el que se encuentra en el Ark Royal británico. Esto fue rechazado porque se consideró que se podría cumplir con el requisito del grupo aéreo con un barco más corto, lo que significaría que habría menos espacio para maquinaria y depósitos de municiones. O bien, mantenías la longitud o hacías una nave aún más larga, lo que resultaría en demasiado espacio de hangar y por lo tanto volumen desperdiciado. Pero también se pensaba, con cierta precisión, que tener un hangar doble sin volver completamente inestable el barco significaría que cada hangar tendría que tener una menor altura de techo, y eso comprometería la preparación para el futuro que se deseaba para la clase, aunque en una ligera ironía, las dimensiones físicas del grupo aéreo planeado en almacenamiento se basaban en las especificaciones de tamaño y peso de 3 diseños, uno para un caza, uno para un bombardero en picada y uno para un bombardero torpedero. Y resultó que ninguno de esos aviones realmente entró en servicio. En su lugar obtuviste el Avenger y el Helldiver, que tenían tamaños y pesos algo distintos. Pero ahí lo tienes, la torre de mando en los Yorktowns fue eliminada para ahorrar peso. Sin embargo, el requisito de navegar a alta velocidad en reversa para permitir operaciones de vuelo si un extremo del portaaviones se dañaba, añadió peso nuevamente. Un área donde hubo muchísima discusión fue la armadura. Había una idea heredada de los ejercicios de entreguerras que exigía que el barco estuviera blindado contra el fuego de cañones de crucero de 6 pulgadas. Esto requería mucho tonelaje y solo permitía una leve mejora en la defensa contra torpedos respecto a los Yorktown. La Marina de Estados Unidos quería que sus portaaviones tuvieran defensas contra torpedos tan extensas como las de los acorazados. Un aspecto de este debate fue en realidad un intenso desacuerdo sobre si blindar o no la cubierta de vuelo. Varios capitanes de portaaviones estadounidenses estaban muy a favor de esto, pero finalmente se rechazó en favor de mover el blindaje al nivel de la cubierta del hangar, un nivel más abajo. Esto se hizo por 2 razones principales, ambas relacionadas con la protección contra el fuego de artillería de superficie. El blindaje de cinturón de 4 pulgadas ya ocupaba demasiado desplazamiento. Eso se asignó para la protección para permitir una cubierta de vuelo que resistiera incluso bombas de 500 libras. En segundo lugar, el blindaje de la cubierta del hangar, ya que entonces pensaban tener cubiertas de vuelo y hangar blindadas. Pero el blindaje del hangar no podía elevarse hasta la cubierta de vuelo. Esta era la cubierta blindada que protegía las partes vitales del barco del fuego de proyectiles y debía estar sobre el blindaje del cinturón. Si se elevaba, el blindaje del cinturón debía cubrir casi todo el costado del barco sobre la línea de flotación. De lo contrario, un proyectil podría entrar por el costado del hangar sin blindaje y atravesar las cubiertas hasta la maquinaria y municiones. Y como definitivamente no quedaba desplazamiento en el diseño para blindar la cubierta de vuelo y todo el costado del barco, y luego tendrían que lidiar con la ventilación reducida del hangar que resultaría de cerrar los costados. Se decidió dejar toda la idea de lado. En teoría, en realidad había peso disponible en la cantidad que se asignó a la protección para instalar una cubierta blindada de 3.5 a 4 pulgadas de grosor en la cubierta de vuelo. Solo si el blindaje en otras partes del barco se limitaba a protección contra explosiones y fragmentos, no contra proyectiles de calibre crucero, considerando esta protección como inamovible. Toda la idea tuvo que ser descartada. Se resolvió el problema de la planta de energía duplicando la maquinaria de los cruceros clase Atlanta y haciendo leves modificaciones. Y así se logró un muy buen equilibrio entre velocidad y uso del espacio, con la clase Essex capaz de alcanzar de 33 a 34 nudos en condiciones favorables. Después de que se resolvieron algunos argumentos más, como dónde exactamente y qué tan grueso debía ser el blindaje de la cubierta del hangar, la quilla del primer barco se colocó, por supuesto, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y se le añadirían radares adicionales y más avanzados, cañones antiaéreos adicionales y varias otras características. Así que el desplazamiento estándar al terminar superaría las 30.000 toneladas para la mayoría de la clase Essex.
Parte de esto se debía al alargamiento de la proa por encima de la línea de flotación, lo que permitía la instalación de más cañones antiaéreos en la proa, sin afectar mucho la longitud de la cubierta de vuelo, pero otras mejoras incluirían más y mejor equipo de control de daños, especialmente equipo portátil, y varias otras características de seguridad. Esto se compensó parcialmente eliminando una catapulta en la cubierta del hangar que lanzaba aviones por el costado del barco. Aunque la instalación de una segunda catapulta en la cubierta de vuelo prácticamente anuló el ahorro de peso, incluso si el ahorro de espacio fue muy apreciado hacia el final de la guerra, también se tomaron medidas para eliminar un solo conducto de ventilación largo que recorría prácticamente toda la longitud del barco desde entonces. Incidentes como el del Franklin demostraron que un solo pasillo largo era ideal para la ventilación en tiempos de paz. Pero también era una muy buena manera de esparcir grandes cantidades de humo y gases tóxicos por todo el barco. Si ocurriera un incendio importante cerca de una toma de aire, fueron construidos con restricciones de tamaño por el ancho de las esclusas del Canal de Panamá y el tiempo limitado entre su autorización y la colocación de sus quillas, y un par de elementos de diseño obsoletos que se mantuvieron, como el blindaje anticrucero. En general, los barcos demostraron ser, al igual que los Fletcher, capaces de acomodar muchas modernizaciones, así como un aumento en las baterías de cañones antiaéreos. No solo durante la guerra, sino también en la Guerra Fría, incluso pudieron soportar una serie de modernizaciones cada vez más ambiciosas para darles cubiertas de vuelo en ángulo, entre otras cosas. Y realmente no sería sino hasta mediados de la Guerra Fría cuando el tamaño y peso de los cazas a reacción modernos superaron cualquier esperanza realista de que continuaran en servicio en la línea del frente. La clase fue retirada y desguazada a finales de los 60 y principios de los 70, salvo el Lexington, que sirvió como portaaviones de entrenamiento hasta 1991. 5 barcos sobrevivirían hasta el siglo XXI. El Yorktown pasó casi de inmediato a funcionar como barco museo. Tras su retiro, el Intrepid y el Hornet pasaron un tiempo en la reserva, pero sobrevivieron allí el tiempo suficiente para ser salvados con el mismo propósito de barco museo. Y el Lexington fue trasladado a funcionar como barco museo casi de inmediato tras su desmantelamiento. El otro sobreviviente en la primera parte del siglo XXI fue el Ariskin, que luego fue considerado para varios propósitos propuestos. Finalmente fue hundida como arrecife artificial en 2005, pero casi tan pronto como se hicieron los bocetos de diseño para la primera versión de lo que se convertiría en la clase Essex, la Marina de los Estados Unidos ya estaba trabajando en sus sucesores, los Midway. Esto fue en gran parte porque era más fácil y rápido construir los Essex, pero aún así seguían siendo un diseño iterativo hasta cierto punto, como acabamos de discutir. Con ese programa en marcha, la Marina de los Estados Unidos vio oportunidad para un diseño totalmente nuevo, desvinculado de conceptos previos a la guerra. Podría tratar algunos desarrollos en la guerra aérea ocurridos a finales de los años 30 y principios de los 40, pero también podría tomar en cuenta la experiencia de las operaciones de portaaviones en tiempos de guerra que la Marina de los Estados Unidos tenía en ese momento. El programa de la clase Midway comenzó a ganar sin tener que estar realmente en guerra, gracias a los observadores colocados en la Marina Real, que, por supuesto, estaba acumulando muchísima experiencia operativa en portaaviones durante la guerra, y felices de compartir lo que tenían. A cambio de espacio en los astilleros para reparar barcos dañados, Estados Unidos pudo examinar estos barcos y aprender más lecciones. Todo esto, combinado con un desempeño relativamente impresionante de los bombarderos en picada de ambos bandos en la campaña de Noruega, incluso el Skyward, así como un uso aún más efectivo de los bombarderos en picada, particularmente por parte de la Luftwaffe en el Mediterráneo, junto con una serie de escenarios similares que se habían estado desarrollando en los problemas de la flota de la Marina de los Estados Unidos. Y todo esto llevó a la idea de que una cubierta de vuelo blindada era el camino a seguir. Ya discutimos por qué no eligieron eso en la clase Essex, pero con este diseño nuevo, la Marina de los Estados Unidos decidió mantener la capacidad de calentar los aviones en el hangar y se mostró algo decepcionada por las limitaciones de altura y capacidad de los hangares de los portaaviones británicos. Vieron llegar a sus muelles portaaviones que tenían lados blindados y una cubierta de vuelo blindada, así que decidieron conservar sus hangares abiertos pero con la cubierta de vuelo blindada encima,
Como un sombrero particularmente pesado pero elegante, consideraron brevemente hacer varias cubiertas de blindaje más delgadas, lo que ayudaría un poco con la estabilidad. La justificación de esto era que una cubierta de vuelo blindada delgada al menos activaría la espoleta de una bomba, que explotaría más arriba en el barco. Las cubiertas blindadas inferiores bloquearían los fragmentos entrantes. Pero al final decidieron que un enemigo que simplemente cambiara la espoleta de sus bombas perforadoras de blindaje a un retraso ligeramente más largo derrotaría esa protección, ya que la bomba pesada perforadora de blindaje simplemente atravesaría varias cubiertas delgadas. Aún en el mejor caso, seguiría explotando una bomba grande, probablemente en el hangar, lo cual no era lo ideal. Y así se eligió una sola cubierta pesada en la parte superior, con la idea de detener por completo las bombas fuera del barco. Recordando la mentalidad de los años 1920, el destino de HMS Gloriosa, abatida por los dos Scharnhorsts, parecía indicarlo. Tal vez deberían volver a instalar cañones de 8 pulgadas en el portaaviones, como los Lexington originalmente. La idea de esto era que si los portaaviones se usaban para atacar líneas de suministro y atacar fuerzas enemigas con escoltas relativamente mínimas, ya que en ese momento los acorazados rápidos en su mayoría aún no entraban en servicio, podrían defenderse por sí mismos ante una posible respuesta enemiga por parte de cruceros. Y abajo, con fuego de artillería pesada. También consideraron la posibilidad de desarrollar un cañón de 6 pulgadas de doble propósito para este fin. Sin embargo, empezaron a llegar informes sobre la efectividad del radar desde el teatro europeo, junto con el desarrollo de un nuevo cañón de 5 pulgadas y 54 calibres que tendría poder de fuego antiaéreo de largo alcance y también contra barcos a larga distancia. Algo que había estado faltando en el cañón de 5 pulgadas 38 fue disminuyendo gradualmente la necesidad percibida de algo más grande que eso, ya que con un buen radar montado en lo alto detectarías cruceros pesados que se acercan lo suficientemente lejos como para empezar a aumentar la velocidad y tratar de escapar. Podrías usar tus aviones para encargarte de ellos. Así, solo serían acciones superficiales con destructores veloces y más difíciles de detectar. Eso seguiría siendo una preocupación, y un proyectil de 5 pulgadas sería perfectamente adecuado para encargarse de ellos. De los 9 diseños considerados CVE, que no debe confundirse con la designación de portaaviones de escolta, se eligió el portaaviones de escolta para avanzar. Este diseño desplazaba 45.000 toneladas, alcanzaba 33 nudos, tenía una cubierta de vuelo blindada de 35 pulgadas de grosor y una batería antiaérea de cañones antiaéreos de 5 pulgadas y 40 milímetros con un grupo aéreo de 120 unidades, aunque se anticipaba que esto bajaría a alrededor de 80 a 90 cuando entraran en servicio aviones más grandes. De manera algo confusa, como un vestigio del breve coqueteo con los cañones de 8 pulgadas, en realidad tenía un cinturón blindado de 76 pulgadas de grosor, lo que consumía una enorme cantidad de peso. El diseño medía más de 900 pies de eslora en la línea de flotación, superando incluso a los acorazados clase Iowa. Pero para 1942 el diseño fue revisado considerablemente debido a una pausa en la construcción. Mientras tanto, se debatió si autorizar unos pocos portaaviones grandes o varios de escolta más pequeños ese año, y esto llevó, afortunadamente, a la eliminación de ese cinturón de blindaje ridículo, junto con la instalación de más cañones antiaéreos ligeros en forma de órganos de 20 milímetros, además de una mejora en el armamento Bofors de 40 milímetros. Y la adopción de numerosos cañones de 5 pulgadas 54, sería este diseño revisado, que finalmente fue autorizado a finales de 1942 con 2 barcos autorizados para la colocación de la quilla y un tercer barco añadido en mayo de 1943. El primer par iba a llamarse Midway y Mar del Coral, siguiendo la política de la Marina de Estados Unidos de nombrar portaaviones por batallas. Pero justo cuando se votó el Mar del Coral, a inicios de 1945, el presidente Roosevelt falleció de manera inoportuna y poco considerada. Su sucesor, el presidente Truman, renombró el barco United States Ship Franklin D. Roosevelt, iniciando una nueva tradición de nombrar portaaviones en la Marina de Estados Unidos. El nombre Mar del Coral entonces simplemente se pospuso para el tercer barco. Los 2 primeros barcos tenían islas pequeñas, lo que generó muchas críticas negativas. Así, el nuevo Mar del Coral, que entró en servicio a finales de 1947, se distinguía de sus barcos gemelos por tener una isla mucho más grande.
Claro que los tres barcos tuvieron historias largas e interesantes en la Guerra Fría, con modificaciones importantes. El Midway es el único que queda de esos tres, ahora es un barco museo en San Diego, muy modificado desde finales de la Guerra Fría. Y eso nos lleva a los británicos. A fines de los años 30, el almirantazgo notó los portaaviones en construcción en otros países y comprendió que, aunque la clase Illustrious estuviera bien protegida, sus grupos aéreos eran un poco deficientes en comparación con algunos de estos otros buques. Esto llevó a que el cuarto barco de la clase, el Indomitable, se construyera con un diseño ligeramente modificado que aumentó el tamaño del grupo aéreo al tener un hangar doble. Originalmente, el plan era construir 6 de la clase Illustrious en 3 pares, pero para el tercer par decidieron que, bueno, el sistema de tratados ya no existía. Así que vamos a construir un nuevo tipo de barco, aunque para acelerar la construcción tendrás que mantener algunos elementos del diseño anterior. Estos dos barcos se llamarían Implacable e Indefatigable, y la especificación inicial requería la misma cubierta de vuelo blindada. Se amplió la capacidad del grupo aéreo de 36 a 54 y la velocidad máxima subió de 30 a 32 nudos sin contar aviones en cubierta. Quizá incluso 35 si lograbas acomodarlo. O, siendo optimistas, una solicitud para mantener el desplazamiento en 23.000 toneladas por razones de costo. Pero bueno, casi de inmediato quedó claro que eso no iba a suceder, así que se alargó el casco. La disposición de 3 ejes se aumentó a 4 y una chimenea más grande. Como resultado de necesitar más calderas para una mayor potencia, significó una isla más grande. Pero los barcos apenas habían comenzado su construcción cuando estalló la guerra y se formó una larga fila de barcos dañados por la guerra. También fue necesario trasladar trabajadores de los astilleros a construir escoltas y otras embarcaciones para reforzar rápidamente. La protección de convoyes de la Marina Real hizo que la construcción de estos barcos se detuviera poco después de empezar. Esta pausa llevó a que se hicieran cambios considerablemente más amplios. La cubierta de vuelo se amplió en anchura. La batería antiaérea, que estaba compuesta por cañones de 4 o 5 pulgadas, se niveló con la cubierta de vuelo para reducir su impacto en las operaciones aéreas. Los elevadores de aeronaves fueron reforzados y se instaló una forma temprana de catapulta para lanzar aviones ligeramente sobrecargados. Los mares agitados del Atlántico Norte y el Mar del Norte hacían que la Marina Real Británica no quisiera estacionar aviones en la cubierta. Se decidió hacer algunas provisiones por si acaso se volvía necesario, así que se instalaron una serie de pilones laterales. Estos permitirían almacenar un avión con rueda de cola, con solo las ruedas delanteras tocando la cubierta de vuelo y una buena parte del avión sobresaliendo sobre el mar, lo que minimizaría el impacto de un parque de cubierta en el espacio operativo de la cubierta de vuelo. La petición de reforzar un poco el blindaje de los mamparos del hangar y descartar el transporte de hidroaviones llevó a tomar una decisión. El diseño original, por supuesto, contemplaba un hangar doble, con un hangar de 14 pies de altura en la parte superior y un 16 pies de altura en la parte inferior. Pero con estos cambios de diseño, podías bajar el hangar de 16 pies a 14 pies para igualarlo con el de arriba, o combinar los dos hangares en uno solo muy alto al estilo americano, lo que permitiría almacenar algunas aeronaves en el techo. Para preparar los barcos para el futuro se eligieron 2 hangares de 14 pies de altura en vez de uno grande. Como el blindaje de cubierta de vuelo de 3 pulgadas y la batería antiaérea de 45 pulgadas, había una batería de cañones pom-pom de 40 milímetros en configuraciones octuples y cuádruples, sumando 44 cañones además de pom-poms cuádruples extra y hasta 60 cañones Oerlikon de 20 milímetros agregados mientras los barcos se construían. Por los retrasos iniciales, los barcos se botaron hasta finales de 1942 y entraron en servicio a mediados de 1944. Eso hizo que solo tuvieran servicio limitado en la guerra, algunas operaciones en Noruega, y después fueran enviados al Pacífico con la flota británica del Pacífico. Demostraron ser capaces, con estacionamiento en cubierta, de operar entre 70 y 80 aviones al mismo tiempo. Sin embargo, debido a que las provisiones de combustible y municiones estaban basadas únicamente en los aviones que podían almacenar en sus hangares, necesitaban reabastecerse con bastante regularidad.
En estas operaciones, el hangar inferior solía ser taller de reparaciones, mientras que los aviones se almacenaban en la cubierta y el hangar superior. Con un portaaviones de escolta para cada Indefatigable podrían complementar o reemplazar aviones dañados o destruidos. Bastante rápido. Aunque podían operar la mayoría de los tipos de aviones en la Segunda Guerra Mundial, la decisión de tener dos hangares relativamente cortos en lugar de uno grande resultó ser un problema para ambas embarcaciones justo después de la Segunda Guerra Mundial, ya que los nuevos aviones a reacción y la última generación de aviones de hélice eran considerablemente más grandes y fuera del relativamente diminuto Sea Vampire simplemente no cabían. Y así, después de una vida útil relativamente breve, ambos barcos fueron retirados del servicio a finales de la década de 1940, y se decidió que debían ser completamente modernizados, incluyendo cubiertas de vuelo en ángulo y reconstruyendo los hangares en uno solo, más grande y más alto, lo cual probablemente debió haberse hecho desde el principio. El Tesoro, en su infinita sabiduría, decidió probar un programa de reacondicionamiento general, como planeaban con los Indefatigables. En el más pequeño, el Victorious I, eso fue completamente mal hecho y el Victorious quedó inutilizado. Todo el presupuesto de modernización que originalmente estaba destinado para 3 portaaviones, y así, en lugar de ser reacondicionados, tanto el Indefatigable como el Implacable serían desechados y desguazados. A mediados de los años 50, el otro gran programa de construcción de portaaviones de la Royal Navy, que realmente vio barcos comisionados durante la Segunda Guerra Mundial, fue el programa de portaaviones ligeros de 1942, aunque este terminó dividiéndose en 3 clases separadas. Para los estadounidenses, la lección clave de la campaña de Noruega fue la importancia de los bombarderos en picado. Para la Royal Navy fue el alto rendimiento. Definitivamente se necesitaban casas para cubrir la flota, pero había un número limitado de grandes portaaviones de flota, y los que estaban en construcción tardarían algún tiempo en entrar en servicio. Alguien propuso convertir los King George V en portaaviones de batalla, pero esa idea fue descartada y la idea de usar barcos grandes como transatlánticos y similares, o tal vez cruceros, también fue descartada porque los cruceros se necesitaban en otros lugares para proteger barcos mercantes y luchar contra los italianos, y los barcos mercantes eran necesarios para transportar personas y carga en convoyes. Además, la mayoría de los barcos mercantes, más fácilmente disponibles, podían hacer menos de 20 nudos, lo que los hacía completamente incapaces de mantener el ritmo de las formaciones de la flota. También existía la preocupación de que si tenías que duplicar personal y equipo en varios cascos muy pequeños, que tal vez solo pudieran operar 1 o 2 escuadrones cada uno, esto sería ineficiente en comparación con tener menos barcos, pero un poco más grandes. Para 1941, estos requisitos contradictorios evolucionaron rápido y, en la jerga de la Royal Navy, se conocían informalmente como destructor portaaviones. Afortunadamente no era un destructor con un avión de combate triste y confundido en la popa, sino una designación de nombre similar a la del destructor de torpederos de finales de 1800 y principios de 1900. Era un barco especializado en destruir aeronaves enemigas, no en otras tareas. Pero alguien se dio cuenta muy rápido de que había mucho potencial para la confusión con este nombre. Y el esquema fue renombrado bastante rápido a portaaviones de caza, lo cual era un poco más autoexplicativo. La idea era que un barco de esta naturaleza pudiera mantenerse al ritmo de la flota que se movía a velocidad de crucero. Operar un ala aérea compuesta solo por cazas y por ello una gran cantidad de estos. Como los cazas eran más pequeños que los aviones de ataque y solo se operarían cazas, no requería arreglos complejos en los almacenes de municiones. Con bombas, cohetes, torpedos y municiones para cañones y ametralladoras, solo necesitaría combustible para cazas y algo de munición para ametralladoras, o quizás munición para cañones, a medida que entraran en servicio cazas más nuevos. Una nave tan básica también sería más rápida y eficiente de diseñar y construir desde cero. Comparado con tomar un crucero clase County en buen estado, destruir su superestructura y obtener un barco con solo la mitad de capacidad de cazas. El primer diseño de esta especificación se propuso a inicios de 1942, por lo que el proyecto se llamó Programa de Portaaviones Ligeros de 1942. El barco original era poco ambicioso. La nave contaba con una cubierta de vuelo de 600 pies,
15 cazas en un hangar tan bajo que sus antenas rozaban el techo y velocidad máxima de 25 nudos. Se añadieron algunos cañones antiaéreos de 4 pulgadas y otras armas menores, pero estos en realidad se eliminaron rápidamente para permitir la inclusión de una cubierta de vuelo más larga. Por ello, solo había cañones antiaéreos ligeros y medianos, anticipando la llegada de cazas más avanzados. La Marina Real Británica estaba tan sobrecargada en esta etapa con varios trabajos que este esquema básico se envió a Vickers con una solicitud para revisarlo y convertirlo en un diseño final. Regresaron con muchos cambios. La cubierta de vuelo aumentó a unos 690 pies. La altura del hangar subió de 14.5 a 17.5 pies para las aeronaves. Y usando el espacio que se liberó al enfocarse solo en cazas y con el casco ahora expandido, se añadieron más tanques de combustible, otorgando al barco cerca de 1/3 de la capacidad de un Essex, mientras que, en teoría, solo se esperaba que apoyara a un grupo aéreo de 1/6 del tamaño. En marzo de 1942 el diseño se consideró completo y comenzaron a ordenar los barcos. En septiembre se habían ordenado 16 en total. 2 serían convertidos en portaaviones de mantenimiento y los últimos 6 tendrían un diseño revisado. Estos serían conocidos como la clase Majestic, mientras que los barcos del diseño original serían conocidos como la clase Colossus. La planta de energía era bastante simple. Tomaron la planta de energía de un crucero clase Fiji y la dividieron en 2 barcos. Así, cada barco tendría 2 hélices y velocidad máxima de 25 nudos, pero se dieron cuenta de que con este diseño de Vickers tan ampliado podían llevar mucho más que solo 15 cazas. Se podía tener un grupo aéreo de 40 a 50 aviones, lo cual en realidad era más que la capacidad teórica de un portaaviones de la clase Illustrious que no usaba estacionamiento en cubierta. Aunque el desplazamiento estándar era poco más de 13.000 toneladas, esto era unas 10.000 menos que la clase Illustrious. Por supuesto, esto se explicaba en parte por la completa falta de blindaje, más allá de la protección contra esquirlas y la planta de maquinaria más pequeña y por lo tanto una velocidad menor. Así que lo que tenías era un barco que, siempre y cuando no dejaras que nada lo golpeara demasiado fuerte, en realidad era un portaaviones muy capaz que operaba un grupo aéreo útil. Su tiempo de construcción era solo un poco mayor que el de un destructor grande y de hecho menor que el de un crucero. Así que decidieron volver a agregar los almacenes de bombas y torpedos para permitirles operar toda la gama de aviones. Durante la Segunda Guerra Mundial, la configuración estándar de la clase Colossus, por lo tanto, sería de 21 cazas Corsair y 18 aviones de ataque Barracuda, ya que estos podían realizar tanto bombardeo en picada como lanzamiento de torpedos. El Colossus Glory, el Venerable Vengeance y el Pioneer, que era uno de los barcos de mantenimiento, apenas lograron llegar al Pacífico a tiempo para, técnicamente, poder decir que participaron en la Segunda Guerra Mundial, mientras que todos los demás barcos llegaron después de la guerra. Aunque solo se esperaba que duraran unos pocos años, básicamente hasta el final de la guerra o hasta que alguien recibiera un impacto de bomba. De hecho, llegaron a ser algunos de los portaaviones más anchos y con más años de servicio de todos los tiempos, con varios de sus integrantes participando en servicio a lo largo de sus carreras, con la Marina Real y las Armadas de Francia, Países Bajos, Argentina, Australia, Brasil, Canadá e India, con 2 de ellos, el Vengeance y el Hércules, que sobrevivieron hasta el siglo XXI, como el Minas Gerais brasileño y el Vikrant indio, respectivamente. Los Majestic se distinguían de los Colossus por su cubierta de vuelo más resistente, elevadores más potentes y mayor capacidad de combustible para aviación. Tenían un alojamiento algo mejor, y aunque no lo creas, hasta aire acondicionado limitado, pero el diseño básico era el mismo. Al año siguiente, la Armada planeó pedir más unidades de la clase Majestic, pero ese tipo representaba prácticamente el límite de lo que se podía lograr con el diseño original de Vickers. Y se pensaba, de manera bastante intuitiva, que los aviones iban a volverse aún más pesados, y especialmente más pesados de lo que el diseño de 1942 podía razonablemente acomodar, y por lo tanto se necesitaba un diseño revisado. El casco se amplió para acomodar los aviones más grandes que se anticipaban, sin comprometer el tamaño del grupo de aviones. La cubierta de vuelo se reforzó nuevamente para soportar aeronaves de hasta 135 toneladas,
Y con un casco de mayor tamaño también tendrías más capacidad de municiones, ya que, por supuesto, una aeronave más nueva, más grande y más poderosa podría transportar más y armas más grandes. Para mover todo esto se requería más maquinaria, así que se adoptó una planta de energía diferente. Se usó la mitad de la planta de energía de los portaaviones clase Audacious, de la que hablaremos a continuación. Esto permitió que el nuevo diseño alcanzara poco más de 28 nudos. Esto terminó creando un portaaviones ligero, que en realidad era un poco más grande en dimensiones generales que un portaaviones de la clase Illustrious, aunque desplazaba alrededor de 500 toneladas menos. Con esta capacidad vino el reconocimiento de la necesidad de al menos algo de protección. Se hicieron muchas subdivisiones y protección contra astillas internas, y se incluyó una pulgada de acero en la cubierta de vuelo, lo que brindaba protección al menos contra armas de alto explosivo, además de ayudar con todo el sistema de refuerzo de la cubierta de vuelo. Se ordenaron 8 barcos de la recién nombrada clase Centauro con la intención de que formaran parte de una nueva flota de portaaviones junto con la clase Malta, ya que la clase Audaz ya estaba siendo reducida en favor de los nuevos y grandes Malta. Sin embargo, con la posterior cancelación de la clase Malta y el fin de la guerra, 4 de los 8 barcos fueron cancelados, quedando el Centauro, el Albión, el Bulwark y el Hermes para ser completados. El último originalmente se llamó Elefante, pero fue renombrado durante su construcción. Cuando el Hermes original, que se suponía iba a ser el barco líder, fue cancelado, eso, claro, llevaba el nombre del primer portaaviones de la Royal Navy, el Her Majesty's Ship Hermes, perdido al inicio de la guerra. Aunque se esperaba que sirvieran después de la guerra, estos barcos terminarían teniendo un servicio mucho más largo de lo que incluso la Royal Navy pensó que sería posible. El Centaur y el Albion existieron hasta los 70, el Bulwark solo hasta los 80, y el Hermes luchó en la Guerra de las Malvinas antes de ser vendido a la India a fines de los 80, convirtiéndose en el Virat, que fue desguazado hace unos 5 años. En el momento en que se publica este video, los últimos portaaviones de flota que la Marina Real construyó en la Segunda Guerra Mundial, aunque no completó, fueron de la clase Audacious. Ahora, algo que la gente no siempre aprecia necesariamente sobre la clase Audacious es que estos son el equivalente en la Marina Real a la clase Essex, pues el desarrollo de portaaviones en Estados Unidos y Reino Unido solía estar algo desfasado. Así que, por ejemplo, la Marina Real construyó el Ark Royal y la Marina de Estados Unidos construyó los Yorktown poco después. Después la Marina Real construyó los Illustrious, Implacable, Essex y luego los Audacious. Poco después de los Essex, las clases Essex y Audacious representaron los primeros intentos de cada marina en diseños de portaaviones sin restricciones de tratados. La clase Audacious surgió del 1940, donde los dos de la clase Implacable evolucionaron de la clase Illustrious. El programa pedía un tercer barco en 1941, y como había un poco más de tiempo disponible, decidieron que, ya que los Implacable eran una especie de iteración de los Illustrious, pues, ¿por qué no iterar aún más con esta nueva nave? Pero para cuando llegó 1941 estaba bastante claro que el trabajo que habían hecho había creado esencialmente una clase y un diseño completamente nuevos. El proyecto, que sería solo un Implacable más grande, con blindaje de 4 pulgadas y 2 hangares, fue cancelado y se creó un diseño totalmente nuevo. Los Implacable fueron diseñados considerando el peso máximo de un bombardero torpedero Albuquerque totalmente cargado. Los nuevos portaaviones se diseñaron para que el elevador soportara una aeronave tan pesada como 2 Avengers totalmente cargados. Y hablando del Avenger, el conocimiento de la existencia de esta aeronave estadounidense y el hecho de que la Royal Navy iba a comprar algunas de ellas pronto, significó que la altura del hangar se especificara para ser considerablemente mayor, aumentando a los 17.5 pies que se encontraban en los portaaviones estadounidenses de la época, en comparación con los 14 pies que se habían aceptado en los Implacable. De manera sorprendente, con esta altura adicional del hangar, aún lograron mantener la disposición de doble hangar. Esto hizo que el barco llegara a unas 38.000 toneladas estándar y casi 50.000 toneladas a plena carga. El hangar superior mide unos 400 pies en una cubierta de 800, mientras que el inferior es más pequeño, con solo 172 pies de largo. Se colocaron las quillas de 4 barcos a finales de 1942.
La escasez en la guerra y la prioridad a portaaviones ligeros por su rápida construcción retrasaron el lanzamiento del primer casco hasta 1946, por lo que ninguno participó en la Segunda Guerra Mundial, aunque se habían planeado 4 barcos. La llegada de las especificaciones de la clase Malta, más grande, poco después de iniciar la clase Audacious, hizo que el Her Majesty's Ship Africa fuera reordenado como portaaviones de la clase Malta. Debido a la pérdida de portaaviones de la Royal Navy al inicio de la guerra, los nombres de los barcos se intercambiaron, así que la Royal Navy en realidad nunca tuvo el Her Majesty's Ship Audacious como fue votado, sino que fue renombrado a Eagle antes de entrar en servicio. El segundo barco fue nombrado en honor al Her Majesty's Ship Ark Royal perdido, y el tercer buque, que sería el Audacious, se canceló a inicios de 1946. Debido a su largo tiempo de construcción, se incorporaron varias lecciones aprendidas durante la guerra, como el cambio de ubicación de los elevadores para permitir que una sección separada del hangar se utilizara como área de mantenimiento sin interferir con el movimiento de los aviones hacia la cubierta de vuelo. También se instalaron más radares y cañones antiaéreos adicionales. Como las clases Essex y Midway inicialmente podían operar más de 100 aviones en teoría, según el equilibrio del grupo aéreo. Sin embargo, cuando entraron en servicio, la llegada de aviones más nuevos y grandes redujo esto a unos 80, y a medida que la tendencia continuó durante la Guerra Fría, el grupo aéreo bajaría a 60, luego a 50 y eventualmente hasta 38, cuando operaban los F-4 Fantasma. Gracias a que ambos cascos se completaron después de la Segunda Guerra Mundial, el Águila, el primero en completarse, fue el único que realmente se terminó con una cubierta de vuelo recta, el diseño de la cubierta que era a grandes rasgos lo que originalmente se había previsto, mientras que el Arca Real se retrasó después de la guerra y luego fue ampliamente modificado. Y así, cuando finalmente fue terminada, fue el primer portaaviones del mundo completado con una cubierta de vuelo en ángulo. En lugar de ser reacondicionado con una, el Águila sería reacondicionado a principios de la Guerra Fría, adelantándose al Arca Real. Pero se planeaba reemplazarlos a ambos con los portaaviones de la clase CBA-01, pero luego fueron cancelados, lo que significó que el Arca Real, a su vez, tuvo que ser reacondicionado. Lo cual, curiosamente, junto con la mutilación de 2 cruceros clase Tigre, terminó costándole al Tesoro más de lo que habría costado simplemente construir los 2 CBA-1 desde el principio. Al Águila se le negó la modernización y fue retirada en 1972 para usarla como fuente de repuestos para su barco gemelo. Se envió al desguace 6 años después, y el Arca Real operó hasta finales de los 70, vendiéndose como chatarra en 1980. Esto nos lleva al último barco a analizar. La clase Malta, al igual que la clase Audaz, se podría decir que son aproximadamente el equivalente británico de la clase Essex. Al menos en términos de diseño contemporáneo, la clase Malta era aproximadamente contemporánea en diseño de la clase Midway. Mientras que el programa de construcción de portaaviones de la Royal Navy durante la mitad de la guerra estuvo dominado por los programas de la clase Audaz y los portaaviones ligeros, se dieron cuenta bastante rápido de que probablemente se necesitarían barcos más grandes en el futuro. En 1943 inició el diseño final de una nueva generación de portaaviones de flota. La urgencia por estos barcos fue tal que a finales de 1943 se encargaron 4, el Malta, Gibraltar, Nueva Zelanda y África, este último de la clase Audaz reordenada. Se suponía que los materiales debían reunirse de inmediato, a pesar de que el diseño final aún no se había completado. Esto se debió principalmente a una discusión sobre la cubierta de vuelo a usar. Optaron por la práctica anterior de la Royal Navy de un hangar cerrado blindado con el blindaje en la cubierta de vuelo. Optaron por un enfoque con una cubierta de vuelo blindada, pero con los costados abiertos como suele hacerse en Estados Unidos, o eligieron el diseño al estilo estadounidense como se ve en los Essex, con toda la armadura terminando al nivel de la cubierta del hangar. El primer diseño final, el diseño X, era algo más grande que los Midway con 60.000 toneladas y tenía una cubierta de vuelo sin blindaje como la del Essex, pero una cubierta de hangar muy gruesa y blindada. También intentó obtener lo mejor de ambos mundos al tener un hangar cerrado en la parte delantera para mantener el mar fuera. La parte trasera estaba abierta para calentar los aviones antes de llevarlos a la cubierta de vuelo. En estas revisiones finales de diseño,
La Marina Real antes construía portaaviones buscando el mejor equilibrio entre tamaño y costo. Luego se emitían especificaciones para adaptar aeronaves a portaaviones. Los Maltas se diseñaron pensando en un 30.000 libras, por lo que el portaaviones debía adaptarse al avión, no al contrario. Pero el diseño X era considerado demasiado largo para la mayoría de los diques secos de la Marina Real, salvo que se realizaran grandes expansiones. Y así se preparó el X1 solo un poco más pequeño, con 897 pies de largo. El hangar tenía 175 pies de altura, como en la clase Audacious. Se optó por un solo hangar largo en vez de uno superior más corto y otro inferior muy corto. A estas alturas ya eran evidentes las experiencias de portaaviones británicos y estadounidenses contra los kamikazes a finales de 1944 y principios de 1945, y hubo un cambio repentino en las decisiones de diseño, con el énfasis regresando hacia tener una cubierta de vuelo blindada. Debido al retraso del programa, se inició la construcción de los dos primeros portaaviones, con la esperanza de revisar el diseño de los otros dos portaaviones, y luego usar esas revisiones de diseño para, con suerte, modificar los primeros dos portaaviones mientras estaban en construcción. Con un grupo aéreo proyectado de 108 de los nuevos aviones a reacción mejorados y aviones de hélice de última generación. El proyecto se canceló a finales de 1945 por medidas de austeridad de la posguerra, ya que el almirantazgo había sido persuadido. Los implacables, ilustres y audaces podían ser modificados relativamente fácil para acomodar los nuevos aviones a reacción e incorporar cubiertas de vuelo anguladas, lo cual era especialmente atractivo ya que, en el caso de los implacables, solo tenían unos pocos años de antigüedad y los audaces ni siquiera habían sido terminados aún. Pero resultó ser una de las suposiciones más equivocadas en la historia de la construcción naval. Y en retrospectiva, en realidad resulta que simplemente desechar esas tres clases por completo y construir los cuatro Maltas para. El diseño revisado de la cubierta de vuelo blindada le habría dado a la Marina Real una flota de portaaviones más capaz y económica al entrar en la Guerra Fría. Dado lo que pasó con los Audacious, es muy probable que el diseño final revisado de la cubierta de vuelo blindada se hubiera elaborado, probablemente con todos los barcos en espera a finales de los años 40, completándose a finales de los 40 y principios de los 50, y por lo tanto, probablemente siendo terminados como el Ark Royal, históricamente con cubiertas de vuelo anguladas desde el principio. Y eso, por supuesto, habría evitado el desastre de la modernización del Victorious. Y probablemente también habría significado que no era necesario un programa CBA-01 en los años 60. Y posiblemente habría permitido que grandes alas aéreas de portaaviones de la Marina Real Británica siguieran operando hasta la década de 1980, con posibles efectos secundarios para una clase sucesora tras la Guerra Fría. Pero eso nunca lo sabremos. Y con eso concluimos nuestro extenso video sobre los diseños de portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por escuchar.